Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Siglo XXI, año 2024, y en Jujuy estamos discutiendo cosas que se discutieron hace 200 años. ¿Qué es algo que se discutió hace 200 años? El derecho y el acceso al agua, por ejemplo. Y en aquellos lugares donde no se discutió como corresponde, terminaron muchas veces en guerra. A ver, la guerra de los 6 días fue una guerra por el agua, por la margen occidental del mar del Tiberíades. Y acá en Jujuy hemos retrocedido en el tiempo y ahora vemos a las comunidades originarias, que es bueno decirlo siempre, son comunidades preexistentes al propio Estado. Por estas horas ellos están luchando y peleando para poder tener acceso al agua. No solamente el agua para poder beberla, sino el agua para sus rebaños, el agua para sus pequeños cultivos en la zona de la Puna fundamentalmente, porque se le ha dado una clara prioridad a lo que es la minería absoluta y totalmente extractivista. Vamos a recordar algo, ¿Jujuy necesita minería? Sí, claramente sí, porque la minería, sobre todo cuando está en el sector privado, genera riqueza y genera fuente de trabajo. Pero estamos hablando de la necesidad de tener una buena minería. ¿Se puede hacer buena minería? Sí. Lo dicen los geólogos, lo dicen los ingenieros, lo dicen hasta las propias comunidades. Necesitamos buena minería. Y la buena minería no es solamente aquella que no contamina o que contamina en expresiones mínimas, sino es también la minería que da trabajo a los lugares de la zona. Pero se le están dando prioridad a otra cuestión que nada tiene que ver con esto. Para colmo de males, las comunidades, a raíz que durante 8 años fueron permanentemente azotadas por el gobierno de Gerardo Morales, obviamente llegó el 2023 y lo votaron en contra. Y Morales se enojó. Y como Morales se enojó, Morales se las quiere llevar puestas a las comunidades originarias. Ahora han presentado una nota dirigida al presidente de la legislatura, donde le piden nada más y nada menos ser consultados sobre esta ley de emergencia que está en la legislatura. No sé si se va a aprobar o no. Esto es una de las cosas que vamos a hablar, porque también vamos a hablar de esta reunión que hubo en el gobierno con una empresa israelí para que se haga cargo de la administración del agua en la provincia. Si hay alguien que entiende de administrar y manejar el agua, es una empresa israelí, porque ellos lo hacen en su territorio. Pero de todas maneras, acá hay otras particularidades y sobre todo están los sectores que están directamente interesados. Hoy nos va a acompañar Raúl Sajama, él es de la comunidad del Angosto del Perchel. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, a la gente, digamos, de acá, de este canal, digamos, al equipo de trabajo que lleva adelante este programa. No, por favor, nosotros somos los honrados. Raúl, ¿otra vez discutimos el agua? Pero hace muchos años que vengo discutiendo el agua y es una discusión que el mundo ya la superó. Pero acuérdese que ya hay distintos autores, digamos, y personas a nivel internacional que auguran que los próximos conflictos van a ser en base al agua a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, la guerra de los 6 días fue por el agua. Sí, también. Y bueno, acá estamos, estaba escuchándolo recién, con el tema, digamos, de la ley de emergencia. Nosotros nos hemos presentado acá en la legislatura de la provincia de Jujuy, tanto por nota, pero también hemos participado de una reunión con los diputados que integran la Comisión de Asuntos Indígenas de acá de la provincia de Jujuy. Creo que la presidenta, la presidenta es la diputada Elías.
y otros diputados que integran esa comisión. Eso ha sido ya hace como 3 semanas aproximadamente. Ahí puntualmente nosotros le hemos solicitado formalmente en un acto de palabra, pero había varias cámaras filmando, a ellos los diputados, como ellos, uno de los mandatos que tienen es observar. Observar significa defender la Constitución Nacional Argentina, que tenían que hacer cumplir con una de las leyes nacionales que están vigentes, que es la de la consulta indígena del convenio, que dice que en todos los temas que afecten a las comunidades, y textualmente dice, las mismas deberán ser consultadas. Sí. Así, más claro, imposible. Entonces le planteamos... No está sujeto a interpretación alguna eso. No tiene duda, no hay duda en cuanto a eso. Entonces ahí le solicitamos a los señores diputados que, previo a someterlo a aprobación, o sea, después que hagan sus consideraciones, aportes, etcétera, tenían que hacer la consulta. No porque se la pidamos nosotros o porque sea un capricho de alguna comunidad, porque lo manda una ley nacional de las normas argentinas en vigencia. ¿Sí? No estamos en época de violar las leyes, o ese es el juego que se quiere hacer. Bueno, la cuestión es que le hemos pedido públicamente a los señores diputados, porque ese es lo que le pedimos que promuevan dentro de la legislatura de la provincia de Jujuy. Y para fundamentar, digamos, lo gravoso digo por el texto que se ha enviado a la legislatura de Jujuy, que se llama Proyecto de Ley de Emergencia, hemos mencionado únicamente 2 partecitas de todo el articulado. Uno es el primero G, en el que se refiere a cuáles van a ser, digamos, en qué va esta ley, en qué le va a dar competencia, digamos, al señor gobernador. Habla ahí de la gestión de los recursos naturales. Y decir que el gobernador, con todo respeto lo digo, ¿no?, se va a hacer cargo de la gestión de los recursos naturales. La palabra gestión incluye todo lo que usted se le imagina. Lo que se le venga a la mente, ahí está en gestión. Entonces, es una cuestión que claramente afecta a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque acá en Jujuy no hay 2 o 3, hay 400 comunidades indígenas y todas, la mayoría, están viviendo en zonas remotas, cerros, quebradas, valles, donde, si observamos el mapa cuadriculado de minería, ahí también coinciden, hay recursos naturales, hay minerales, hay comunidades indígenas. Entonces, directamente estamos afectados ahí. Ahora, Raúl, a ver, me gustaría volver un poquito atrás. ¿Qué significa o qué representa integrar una comunidad en estos tiempos en la provincia de Jujuy? Más que integrar, las comunidades ya están. Sí, siempre digo, han estado. ¿Qué significa formar parte, ser una comunidad originaria en estos tiempos? En los términos de la ley actual en vigencia en Argentina, empieza con la autoidentificación. O sea, primero porque hay hermanos así como yo, oscuritos, pero que no se identifican como indígenas, pero hay personas, digamos, que sí. Entonces, a ellos se suma, digamos, la presencia de las generaciones anteriores en los lugares. En el caso de mi familia, tenemos ancestros registrados en la iglesia de Humahuaca y de Cochinoca en el año 1805 y en 1791, creo. Pero la mayoría tienen, digamos, remontándose en el tiempo, encuentran sus ancestros en toda esta zona que vendría a ser lo que ahora es Argentina, pero antes no era Argentina. ¿Sí? Y nos vamos los registros que hay en las iglesias, por ejemplo. Bueno, ¿y respetan? ¿Desde el Estado se respeta esto o no? No, casualmente se desconoce. Por empezar, hay un desconocimiento. ¿Se desconoce o se lo atropella? Más bien un desconocimiento asumido, porque es como una estrategia que equivaldría a decir nos atropellan, nos desconocen los derechos. Porque acá, por ejemplo, usted busque gente en la Puna, en la Quebrada, a los Mamaní, a los Quispe, remontándose en el tiempo, todos tienen sus ancestros radicados acá, han vivido en estos lugares. Usted va a los cerros, ahí en la zona de Coranzurí, en la Ruta 40, usted se adentra unos 2 kilómetros nada más para el este, para el oeste de la Ruta 40. Usted, por ejemplo, en los filos de los cerros va a encontrar una pirca así de piedra,
1,20 m más o menos, eso lo ha hecho el humano, no lo han hecho las llamitas ni los zorros. Pero usted lo observa y es de mucho tiempo atrás. Entonces, la presencia humana estuvo ahí. No da para que alguien, como algunos funcionarios actualmente en Jujuy están diciendo que esas son zonas deshabitadas o que la gente no vive ahí, o algunos más tienen el atrevimiento de decir que nos hemos venido a usurpar, ¿sí? Cuando las prácticas culturales, la historia nos muestra ahí. El gran usurpador en Jujuy fue Gerardo Morales. Exactamente. Fue el gran usurpador en la provincia. Y que viene por más, parece que viene por más. Pero volviendo al tema, cuando se hace la reforma de la Constitución en 1994, una de las cosas que se puso presente es la deuda histórica que tiene el Estado Nacional Argentino para con los indígenas. Una de ellas es, por ejemplo, la postergación económica, social, etcétera. Las políticas que ha llevado adelante el Estado Nacional Argentino a partir de su conformación son las que han promovido el estado, digamos, de necesidad, el estado de falta de alimentación, de nutrición, falta de salud, falta de oportunidades laborales. En la escuela las maestras hablaban castellano y los niños hablaban otro idioma indígena, ¿sí? Todas esas cuestiones han empezado a verse por primera vez en la Constitución de 1994, cuando de repente aparecen. Pero estos derechos no han sido, es una evolución que ocurre a nivel mundial. Acá, por ejemplo, los derechos laborales, muchas veces tenemos que recordar al informe Bialet-Macé, que se refiere al estado de trabajo, de cómo eran las condiciones de los trabajadores, las condiciones de vida en 1907, 1908. Pero horrible. ¿Para qué voy a decir? No sé, no tengo palabras para describir eso. A partir de ahí se construye una política, digamos, una idea de que por cuestiones humanitarias y por reconocer a la persona como un humano, hay que mejorar. Ha ido construyendo, hemos llegado a muchas cuestiones, a los derechos. Yo, por ejemplo, soy producto de uno de esos. Donde yo vivía, el sindicato de trabajadores que había en el lugar habían pedido que se haga una biblioteca. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque planteaban que no teníamos acceso a biblioteca. Pero así también, por ejemplo, el caso de Mina Aguilar. Hace 40 años, usted se fracturaba la patita ahí en Mina Aguilar, lo operaban ahí, lo atendían ahí. ¿Por qué? Porque había toda la atención médica estaba a cargo de la compañía, de la empresa privada. Porque esas eran las reglas de juego. Y la cumplían y ganaban mucho dinero. Y ahora estamos retrocediendo. Todos, digamos, ganaban todos. Sí, exacto. En cambio, ahora a las comunidades le quitan el agua, no les dan trabajo y encima los pretenden expulsar de su tierra. Es que esa es la intención. Ahí fíjese, estábamos hablando del proyecto de ley. Hemos mencionado dos partes nada más. Uno era el 11G y el otro, perdón, el 1G y el otro es el artículo 11, inciso C. El inciso C habla de trasladar, reasentar poblaciones. O sea, vamos a llevar una población de un lugar a otra, fundamentada por los cambios climáticos, por el niño, por la niña, etc. Entonces, ¿a qué me trajo a la memoria eso? Cuando uno veía, cuando era chico, las películas de Cowboy, sí, donde a las comunidades las ponían en reservaciones y que además no podían salir de las reservaciones. Estamos hablando de mediados de 1800, ¿no? Acá ese tema lo han propuesto en una aula, digamos, acá de alto de universitaria. Se dijo eso. Proponían tomar como modelo la política desarrollada por los norteamericanos. Pero volvamos al tema este. El artículo 11C del proyecto de ley enviado por el gobernador Sadir a la legislatura para que se la apruebe, declarando la cuestión de emergencia, habla de reasentamiento, habla de traslado de poblaciones y los fundamentos para ello menciona el cambio climático y los fenómenos meteorológicos como la niña, el niño, etcétera. Y cuando estábamos ahí en la legislatura con la Comisión de Asuntos Indígenas, agradezco a los mismos por los cuantos nos han escuchado, hemos planteado, yo soy ministro, supongamos, ¿no? Yo soy el ministro de Medio Ambiente y tengo intereses porque un socio mío tiene interés en la zona de los Perales porque hay un yacimiento de un mineral que no hay en otro lugar. Tranquilamente yo puedo decir,
sé que ahí viene una tormenta geomagnética, que es un invento. Entonces, por esas razones del cambio climático, los traslado a todos los habitantes de Los Perales atrás de Campo Verde. Y al que me venga a decir algo, le saco la ley y le pongo, esta ley me autoriza. Y le mando a la infantería. Exactamente, ¿sí? Entonces, es muy grave esto porque es muy suelto, así en términos jurídicos, escribir de esa manera. Porque entonces el funcionario puede asumir se toma ciertas libertades de interpretación. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Las comunidades, porque traslademos esta situación a las salinas o a zonas donde hay intereses de minerales y de industria extractivista. Es que toda la Puna está llena de minerales. Absolutamente toda. Toda la Puna está llena de minerales. O sea, todas las comunidades de la Puna jujeña están a expensas de un sujeto como Morales que pueda llegar a disponer, se van o no se van de acá. Pero casualmente por eso planteamos, no puede estar escrito así esto de esta manera. Ni siquiera dice la palabra transitoria, porque en otros lugares hay disposiciones legales que dicen transitoriamente lo llevaremos hasta que pase la tormenta geomagnética. ¿Sí? Pero acá ni siquiera eso dice. O sea que si estas personas que viven en Los Perales son trasladadas y después quieren reclamar, nada, no hay tutía. Y traslademos toda esa situación a las comunidades y ellos van a ser mis hermanos, digamos, en las distintas comunidades. ¿Hay otra provincia que esté pasando esto o no? No. No. O sea, son originales los muchachos. Exactamente, son muy entusiastas. Pero también, ¿cómo le puedo decir? Acá hay un poco, podemos decir, ingeniería jurídica, porque están como buscando con qué camino, sin violentar la ley, pasamos a esta situación. Porque el año pasado, en años anteriores, don Morales ha tratado de promover legislaciones o normas por las cuales se saltaba la consulta del convenio. ¿Sí? Que no, bueno, al final no le fue bien. Las comunidades, hace poco, la comunidad de Lumar en Abrapampa en 2022 hizo, en base al convenio 169, el derecho a la consulta, reclamó porque una obra que se estaba haciendo en su comunidad tenía que hacer la consulta y ahí está detenida la obra. Y la jueza en algún momento le dijeron públicamente que la van a desplazar de su cargo. ¿Sí? Para que venga un juez adicto que le dé la razón al gobierno y no a las comunidades. Y bueno, eso es público. Entonces, volviendo a este tema, nosotros aquí solicitamos a los señores legisladores, que eran como 8 más o menos, que cumplan la Constitución. Lo que nosotros venimos a solicitarle el papel que tienen ellos dentro de la legislatura. Y que bueno, igual le hicimos dar a conocer que, aunque si sale así como está, y bueno, nosotros tendremos que denunciar a esta ley de emergencia como que ha violado, en este caso, la ley de la consulta indígena, una ley nacional como la 24071, y en algunas partes hasta avanza sobre la Constitución misma. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar en qué país estamos viviendo y a dónde queremos ir, porque si cada uno va a empezar, digamos, a hacer las leyes de acuerdo a su gusto, y no va a funcionar esto. No, porque además hay presupuestos mínimos que todos tenemos que cumplir y entre esos está el respeto a la identidad. Y hablando de presupuestos mínimos, hace poco doña Villarroel creo que ha retirado el apoyo, digamos, la postura que tenía la Argentina con respecto a los objetivos, digamos, de desarrollo sustentable 2030. Si no he leído mal, doña Mondino dice que coinciden con la expectativa en el cómo vamos a hacer con los pobres, ¿sí? Y alguien por ahí dijo, parece que es más fácil matarlos que tratar de que vivan bien, ¿no? Entonces, ese es el país en el que hoy vivimos y del cual nosotros, las comunidades indígenas, continuamente estamos planteando respetar las reglas de juego, en este caso, que se cumpla la Constitución. Por eso hoy, 21 de mayo, las comunidades indígenas se han hecho presentes acá en la reunión de inicio de la Mesa del Agua a los fines de expresar públicamente que no hay información referente al acuerdo o el convenio que haya firmado el gobierno de Jujuy con una empresa israelí. Y no saben,
O sea, no hay información sobre eso. ¿Cuál es el alcance que va a tener la empresa para trabajar el tema del agua? Pero el título ya dice mucho. Entonces, el título, ya con el título dice mucho. Las comunidades indígenas, y hay una parte, le agradezco por eso, porque reclamamos, aparte del derecho de estar viviendo desde generaciones anteriores en los cerros, en las quebradas, en los valles, que nos da derecho, ¿sí? También está una cuestión muy presente. Nosotros no decimos que somos los dueños del agua. Cuando hay un ojito de agua acá, no estamos diciendo nos pertenece, estamos diciendo somos parte. Y nosotros lo decimos de palabra y lo expresamos con la cultura. Cuando se da el agradecimiento a la Pachamama en cierta época del año, ¿sí? Lo que se está haciendo es mostrar esa relación que hay entre el concepto de la Pachamama, el agua y nosotros. Al ser nosotros nos consideramos parte de la Pachamama, es un concepto de propiedad diferente al de propiedad privada que ya está aceptado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene fallo en ese sentido. Y entonces ustedes van a plantear, entre comillas, la pelea por ese lado. También va a ser un argumento más, porque dentro de los diputados hay abogados. Y a los abogados en algún momento les tiene que obligar no solamente el cargo que tienen como diputados, sino la formación que han tenido en leyes que les tienen que ilustrar en cuanto tienen que pelear por el derecho. ¿Cuándo tienen previsto reunirse nuevamente con los diputados? Vamos a esperar que nos respondan porque hoy también muchas comunidades se han acercado a la legislatura a presentar notas y solicitando casualmente la consulta, que se cumpla la consulta. Y en el caso del agua se solicitan dos cosas. A primera hora estuvieron de 8 a 8 y media de la mañana solicitando, por un lado, que se cumpla el Tratado de Escazú, del cual el Estado de la provincia de Jujuy, como parte de la República Argentina, es signataria en este caso del Tratado de Escazú, que es el derecho a la información para las comunidades indígenas y para cualquier ciudadano. Si no está, el Estado está obligado a informar estas cuestiones que afectan al agua. Claro. Y si no lo está, si alguien lo pide, tiene que ponerlo a disposición, pero eso no ocurre. Y el otro pedido es con este tema del agua, es que antes de hacer algún convenio, porque suponemos que no hay ninguno, porque no conocemos, el gobierno de la provincia de Jujuy tiene que hacer la consulta a las 400 comunidades indígenas. Indefectiblemente. Indefectiblemente. Lo dice la ley, no lo digo yo. Claro. Raúl, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted, señor Andrés, por su atención y por su interés. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Raúl Sajama, él integra la comunidad de El Angosto del Perchel. Otra vez las comunidades peleando por el agua. A ver, si yo lo resumo así, están luchando por el derecho a tener derechos. Lo sintetizaría así. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa y ahora, por favor, quédese con Palpala Hoy.